tiempos. El hombre hace un poquito más de 100 años estaba apenas viendo nacer a la revolución industrial. Vino a cambiar el tono y la forma del hombre. El hombre en esa etapa, finales del siglo XIX, empezó a hacer los primeros experimentos con máquinas de combustión interna. Y si nos ponemos a ver el cambio dramático que hubo en el mundo con la revolución industrial, vemos que del siglo XIX para atrás en la historia de la humanidad, las formas en las que nos movíamos eran a través de bestias de carga que incluso en el continente europeo con respecto del continente americano marcó la enorme diferencia en lo que después fue el progreso del hombre. El hombre progresó más en Europa porque en América no tenía forma de transportarse. Hablan ahí las viejas crónicas de Bernal Díaz del Castillo, de que a Moctezuma le llevaban pescado fresco de Veracruz a través del primer servicio de estafeta que en aquel tiempo había, que era el ir haciendo relevos de corredores para llegar con el pescado fresco desde las costas del Golfo de México hasta el altiplano mexicano. Y ese sí que habrá sido en aquel tiempo un platillo muy digno de apreciarse por todo el esfuerzo que esto implicaba. Y me pregunto en qué condiciones llegaban los pescados, pero en fin, eso ya es otra cosa. El hombre incluso en donde había bestias de carga, en el lado occidental, en Europa, de todas maneras, digamos, un hombre del siglo XVI, del siglo XV, del siglo XVII, desde que nacía, en promedio, desde que nacía hasta que moría, no recorría más de un diámetro, o de un radio, vamos a ponerlo, de un diámetro de 10 kilómetros o de un radio de 5 kilómetros. Ese era su ámbito de trabajo, esa era la vida que vivía y que sentía. Por eso los viajeros en el pasado fueron altamente, Marco Polo, en otros tiempos para viajar. En los vikingos lo hicieron, los fenicios lo hicieron, los romanos lo hicieron. Todos estos grupos humanos empezaron, incluso los chinos, por el otro lado. Hay una teoría de que China descubrió a América antes que Cristóbal Colón, unos 50 años antes, pero después una dinastía cerró a la cultura china y no volvió a saber de América hasta mucho tiempo después. Pero en la revolución industrial el hombre cambia su concepto de vivir, y de la época de mi abuelo don Pedro Ferriz Monroy, que nace a finales del siglo XIX, no conocía, cuando fue niño, no conocían las calles pavimentadas. Las calles eran todas calles de tierra, no había drenaje, no había electricidad, no había obviamente nada derivado de la electricidad, no había motores de combustión interna, todo era a través de tira de caballos, y el ser humano se transportó. O sea, no pudo imaginar el ser humano lo que viviría en la primera mitad del siglo XX, cuando todo se transformó. Las sociedades del hombre cambiaron, y de ser sociedades rurales se convirtieron en sociedades urbanas. Y si la mayoría de la gente en el siglo XIX y para atrás vivió en el campo, dedicada a la actividad primaria, a la agricultura y todo lo derivado alrededor de la naturaleza, en el siglo XX empezaron los hombres a concentrarse en grandes urbes, haciendo que el modelo de sociedad cambiara dramáticamente. Empieza la producción en línea en las fábricas, empieza a darse el concepto de obrero. Antes de la revolución industrial el concepto de obrero no existía, y la producción en línea marcó el principio del consumismo, marcó el principio del desarrollo
marcó el principio de la transformación de la humanidad a través de la movilidad energética. Por ahí hay un físico muy interesante, japonés, norteamericano, se lo recomiendo que lo lean, se llama Michio Kaku. Michio Kaku dice que hay diferentes tipos de civilizaciones en el universo. Aquí ya estoy entrando al terreno de mi papá, pero hay diferentes tipos de civilizaciones en donde las civilizaciones más primarias son civilizaciones que explotan los recursos energéticos del planeta en el que viven, como es el caso de nosotros. Después, la transición es que las civilizaciones empiezan a emplear la energía del sistema solar en el que se mueven. Y una tercera forma de civilización es aquella que emplea a la energía del universo para proyectar todo lo que necesita como ingrediente energético para poder hacer todo. Nosotros estamos en la primera fase, es decir, estamos pasando de la primera fase a la segunda fase, que sería el emplear la energía de nuestro sistema solar en lugar de la propia energía de la Tierra.